de internet, por favor, me confirman el audio y la diapositiva. Sí, se ve, Luis, Sí, se escucha. se le escucha. Gracias. Perdón un momentito. Hola. Buen día. Habla Gabriela del Parque. ¿Cómo estás, Gabriel? Para ver si tiene tiempito el 8 de septiembre. Es para las 3 defensas en la UPB. Son maestrillas a las 2 de la tarde y media. 8 de septiembre. Sí, licenciado. Hay un problemita. ¿Cuál dice? ¿No tiene tiempo? No, sino que soy docente de la Universidad Tecnológica. Es que no podía estar representando al colegio de administradores, o se puede, no sé. Este es de la UPB, de Ah. la Universidad Privada Boliviana. Ah, UPB, yo, UTB le escuchaba. Ya. Dicen de la UPB. Ah, más o menos parecido al nombre, ¿no? El 8, Sí. jueves, ¿a qué hora? Sí, a las 2 de la tarde y media. Sí, dispongo. ¿Qué es, maestría o pregrado? Sí, maestría. Ya, aquí en Miraflores, ¿no? Sí, en la calle 5 de Perú. Ah, ya. Sí, puedo el jueves 8. ¿Quieres? Ya. Las cartitas, por favor, mañana a partir del mediodía ya pueden recoger. Perfecto, voy a pasar a recoger el todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, jóvenes, disculpen la demora. Nuevamente me están poniendo el tribunal para liquidarlos a los de la UPB. Pensé que era UTB. Bien, jóvenes, habíamos avanzado con diapositivas lo que es el transporte aéreo. Hemos visto lo más genérico, lo más usual dentro de lo que es el transporte aéreo. Con diapositivas, ahora vamos a ver un poco la parte teórica. Cuando hablamos de transporte aéreo, genéricamente, es uno de los transportes considerados muy importantes, dado de que el tiempo es el factor fundamental para el traslado de mercancías por esta vía aérea. Es más rápido y seguro, como decíamos en anterior clase. Además, se tiene la ventaja de que no sufre percances durante el transporte, porque el transporte es aéreo. Quiero decir que durante el vuelo no hay robo, no hay merma, no hay pérdidas. Por supuesto que sí pueden haber accidentes fortuitos, ¿no? Que uno no sabe lo que podría pasar. Porque cada vez el sistema de transporte aéreo va aumentando, va creciendo, ante todo la tecnología con la que se cuenta actualmente. Hay cargueros realmente ya muy especializados por vía aérea, y ante todo las dimensiones que tienen los cargueros para el transporte de mercancías. Centrándose y profundizando en los siguientes puntos principales, vamos a considerar aspectos muy relevantes que pueden tener dentro de sus características técnicas de las aeronaves. También vamos a ver lo que es el estudio de su infraestructura aeroportuaria, cargas, estiva de las mercancías y los equipos móviles usados en los terminales de carga. Como bien habíamos indicado, los medios de manutención. Es un sistema de transporte para pequeñas distancias. Puede ser dentro del almacén, como también puede ser del almacén al aeropuerto, si tenemos como ejemplo el aeropuerto del Alto, ¿no? Son distancias bastante cortas, entonces es posible utilizar los medios de manutención. Estos medios de manutención quiere decir o son propiamente las montacargas, carretillas manuales, carretillas eléctricas, mecánicas, para traslados de pequeñas distancias.
El transporte aéreo es el medio de transporte de más reciente desarrollo y por lo tanto el más moderno tras numerosos fracasos que se tuvo, por ejemplo, con este señor Joseph Etienne Montgolfier, quienes han creado los primeros globos libres el 4 de junio de 1783. Ese era el inicio de aquella época donde se quería realizar, acortar el transporte a través de los globos, ¿no? Todo esto durante principios del siglo XX. Los avances aeronáuticos no fueron lo suficientemente decisivos, aunque sí importantes y necesarios. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial causó un avance tecnológico importante como el radar. El radar es uno de los medios o sistemas de detección de todo lo que pasa por el aire. Entonces, es un sistema de control. El avión, que es el medio de transporte por vía aérea, es el medio de transporte más veloz, pero también el de más alto costo, por lo que se utiliza para transporte de viajeros y mercancías. Siempre nos acostumbraremos a utilizar en términos técnicos, mercancías, ya no se dice mercaderías, de bajo peso y alto valor, o de urgente necesidad o a los lugares de difícil accesibilidad. Si bien es el más utilizado para largas distancias, en la actualidad ya es usado normalmente para distancias medias. Especialmente para cruzar relieves montañosos o zonas inhóspitas. Dependiendo de la geografía de cada país, siempre ha de variar, pero todos esos percances pueden subsanarse realizando los transportes por vía aérea. Los aeropuertos pueden ser militares, civiles y mixtos. Los militares genéricamente tienen su propio aeropuerto para sus propias aeronaves de guerra, ¿no? Y los civiles de transporte de carga y pasajeros y correspondencia. O bien también pueden ser mixtos, tanto militares como civiles. La infraestructura de un aeropuerto es de vital importancia no solo por las subdivisiones que lo componen, sino también por su ubicación. Los objetivos principales de este tipo de transporte son fomentar y facilitar el intercambio y flujo comercial ajustado al cumplimiento de normas y procedimientos legales establecidos en la legislación nacional y en los de convenio y tratados internacionales. También aquí se adhiere lo que es IATA, lo que decíamos, Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Es la asociación que aglutina a todas las líneas aéreas del mundo. Ellos son los que diseñan el documento de transporte, que es en este caso la guía aérea. El transporte aéreo es el medio de transporte de más reciente desarrollo, por lo que tanto el más moderno. Este hecho repercute en una contratación sencilla, con gran presencia de las nuevas tecnologías y con procedimientos informatizados y estandarizados a nivel mundial. Tarifas, destinos y vuelos se encuentran recogidos en publicaciones internacionales que podremos consultar de forma inmediata vía Internet o con una simple llamada al agente de carga. El agente de carga se lo llama así el que representa otra línea aérea. En nuestro caso de Bolivia, por ejemplo, de BOA, Boliviana de Aviación, quien representa, por ejemplo, en Estados Unidos, no tiene oficinas BOA,
pero sí nos representa la empresa transnacional DHL. Por ejemplo, en Miami no tenemos oficinas de BOA, pero sí, DHL se hace cargo de poder recepcionar la carga, de cargar a las aeronaves, de vender pasajes, recepcionar pasajeros, como también embarcar pasajeros. Esto lo hace en función a la representatividad que lo hace en nombre de la compañía BOA. Entonces, DHL es nuestro agente, el que nos representa en ese país. A pesar de esta sencillez operativa, su alto costo convierte la gestión del transporte aéreo en un aspecto muy sensible dentro del sistema logístico, donde un error puede significar importantes consecuencias económicas. Por esto es necesario contar con los conocimientos y asesoramiento idóneos, es decir, de gente especializada en el rubro. También vamos a ver las ventajas y desventajas del transporte aéreo. Habíamos visto en las diapositivas, por ejemplo, unas ventajas de rapidez, porque solamente se tardan horas. Agilidad en la tramitación administrativa. En cuanto a al corte de la guía aérea. Llamamos corte de la guía aérea la facción de la guía aérea, del llenado de la guía aérea. Es un término técnico, el corte de la guía aérea. Pero antes habíamos indicado de que debe ser revisada por la FEL la carga que va a salir objeto de exportación. Ellos verifican con sus canes y una vez verificado recién nos autorizan el corte de la guía. Recién pueden hacer el corte de la guía. Ahí me dan ya externamente la designación que tienen para poder realizar estas operaciones por vía aérea. Menor riesgo de daños a la mercancía es el medio de transporte con menor índice de siniestralidad. Muy pocos son las fallas aéreas que se tienen. Y como las desventajas tenemos el alto costo de los fletes. Complementaremos aquí alto costo de los fletes. Limitación de peso y volumen. Hay mercancías que pesan demasiado, pero es en volumen muy pequeño. O viceversa, gran volumen, pero su peso es bastante bajo. Entonces, por vía aérea no nos convendría transportar mercancías de gran volumen, ¿no? Porque sería muy caro. También tenemos otra desventaja, limitaciones derivadas de la capacidad de carga total del avión y por las dimensiones de las puertas de las bodegas. Cuando son voluminosas, no pueden ingresar pues, por la puerta normal a los almacenes, sino tendrán que dejar en espacios libres por su magnitud. El transporte aéreo, por su alto costo y sus limitaciones de capacidad, es apropiado para envíos de pequeño tamaño, mercancías perecederas, mercancías de alto valor y también envíos urgentes, como hemos dicho, sangre, plasma, órganos. Se puede enviar por vía aérea. Dentro de los antecedentes, digamos, es más teoría acá. Más se tiene un historial después de la Segunda Guerra Mundial. Comienza la práctica comercial aeronáutica, concretamente en el año 1919. Se constituye en la AIA, la IATA, Organización Internacional de Transportes Aéreos, con la finalidad de regular y desarrollar el nuevo medio de transporte.
IATA. En 1922 comienza en Francia la construcción de aviones en serie. A fines de esta década, los pilotos españoles Durán, Ruiz de Alda y Zada con el Plus Ultra y el americano Lindbergh con el Spirit of Saint Louis demuestran la vialidad de los vuelos transoceánicos en escalas y en solitario. Entonces son antecedentes que se tiene cuando se creó, por donde cruzaron las primeras aeronaves. En los últimos años, la Asociación del Transporte Aéreo ha realizado unas previsiones a corto y medio plazo, señalando un tráfico aéreo de viajeros de 842 millones para el año 2010, frente a los 400 millones de 1943, solamente eran 400 millones. Imagínense cómo ha ido propagándose. Su geografía. La regulación del tráfico aéreo está controlada a través de IATA, quedando el mundo subdividido en 3 zonas de tráfico de conferencia denominadas. Primera, el TC1 es por América. El tráfico de carga 2, TC2, Europa, África y Oriente Medio. Y el TC3, tráfico de carga 3, resto de Asia y Oceanía. Genéricamente no se trae mercancías de Asia con destino a Sudamérica porque el tramo debe ser largo, ¿no? Entonces las aeronaves tienen que ser especialmente diseñadas para poder traer carga de esa magnitud. El TC3, resto de Asia y Oceanía. Características principales. Como medio de transporte rápido y seguro se constatan unas características esenciales, como ser la rapidez. La rapidez es el medio de transporte más veloz existente, por lo que se adapta a un proceso logístico ideal. La seguridad también va de la mano con lo que es la rapidez. Es el medio de transporte más seguro de los existentes, unido en gran medida al transporte ferroviario, teniendo unos índices de seguridad muy altos. La flexibilidad. Hay una gran diversidad de aviones adaptados al tipo de transporte a realizar, admitiendo hasta cargas de más de 100.000 toneladas. Control de seguimiento, es decir, la secuencia de los países que debe recorrer hasta llegar al país de destino. Los sistemas de control electrónico, al igual que los demás sistemas de transporte, permiten un seguimiento exhaustivo del punto exacto de localización de las mercancías en cada momento. Tienen que saber los itinerarios, los días que pueden usar para hacia el Asia, hacia Europa, hacia Norteamérica mismo, el mismo país, o también puede ser Sudamérica. La globalización internacional es un sistema de transporte que por sus características permite una adaptación y conexión con cualquier punto del globo terráqueo. Clasificación técnica de las aeronaves. Clasificación
técnica de las aeronaves. Como existen diferentes tipos de aeronaves más o menos útiles, por lo que al transporte de pasajeros o de mercancías se refiere, y se tiene la siguiente clasificación. Aerostato: todo tipo de aeronave que se mantiene en el aire en virtud de su fuerza ascensional, es decir, poderse elevar. Aerodino: todo tipo de aeronave que se mantiene principalmente en el aire en virtud de sus fuerzas aerodinámicas, es decir, la mantención de las horas de vuelo. El globo es un aerostato no propulsado mecánicamente. Dirigible es un aerostato propulsado mecánicamente. 5. Avión es un aerodino propulsado mecánicamente y que principalmente su mantenimiento en el aire es por medio de reacciones aerodinámicas sobre superficie que permanecen fijas. Giro plano o autogiro es un aerodino que se mantiene en el aire en virtud de la reacción del aire sufrido, uno o más rotores que giran libremente alrededor de ejes verticales o inclinados. El helicóptero: aerodino que se mantiene en el aire principalmente con la reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados mecánicamente, que giran alrededor del eje vertical o inclinados. Ya, con la tecnología se va modificando, se está poniendo de lado lo que es la mano de obra. Ornitóptero: aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de las reacciones que ejerce el aire sobre planos sobre los cuales se imparte un movimiento de batimiento, tipo de alas las alas prácticamente han ido copiando, podríamos decir, de los animales, ¿no? Que puedan volar. Entonces, siempre tienen ese diseño. En la parte superior tienen la misma diagramación. Entonces, van copiando algunos aspectos de estas aves de vuelo. Por eso dice acá, aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de las reacciones que ejerce el aire sobre los planos a los cuales se imparte un movimiento de batimiento, tipo de alas de aves. Cuando hablamos de características técnicas, son las siguientes, es decir, las partes de lo que compone una aeronave. Tenemos la cabina de mando en la zona de control de la aeronave, disponiendo de todos los sistemas de control de vuelo necesarios para un óptimo trayecto seguro. Los motores. Existen dos tipos de motorización aérea, los compuestos de hélices y los compuestos de turbinas para las aeronaves de propulsión o a reacción. Y que más se utiliza son las de turbinas, ¿no? Inclusive los aviones para carga. Zona de carga. En función de la aplicación a la que se adapte la zona de carga, se denomina de dos formas diferentes para el transporte de pasajeros. Su denominación para el transporte de mercancías se denomina bodega, es decir, donde se va acumulando la carga en las aeronaves se llaman bodegas, no almacenes, sino bodegas. El fuselaje está compuesto por la estructura del avión y fabricado en unos materiales especiales, permitiendo y determinando la capacidad de carga a transportar, la resistencia, la velocidad, entre otros.
Las alas son dos perfiles de forma especial y concreta, construidos en ambas zonas axiales de la aeronave. Permite mantener al avión en el vuelo, aprovechando la propulsión, almacenamiento en su parte interior. El combustible. La parte anterior al ala se denomina borde de ataque. La parte delantera, frontal. Y la parte posterior, borde de salida. Inclusive mueve la parte del ala porque realmente tiene gran impacto en lo que mueve y eso puede ir frenando el aire detrás de las alas. Estabilizadores son unos equipos localizados en las alas y su función es la de mantener la aeronave en perfecto equilibrio. Los estabilizadores no pueden estar inclinados hacia el izquierdo, ni al derecho, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Entonces tienen los estabilizadores para y después también del vuelo. El tren de aterrizaje está compuesto de un equipo de ruedas mediante un sistema de accionamiento electrohidráulico basculares en la serie inferior de la aeronave. Son partes casi, bueno, como conocimiento genérico es bueno saber, pero no es de trascendencia. Veamos la infraestructura aeroportuaria. Hemos dicho que pueden ser militares, civiles y mixtos. Cada aeropuerto está codificado por códigos de letras. Genéricamente, cuando se habla de poblaciones o ciudades, como vemos acá en el ejemplo, Madrid dice MAD, son solamente con 3 letras que se puede sintetizar. Montreal, YUL, son codificaciones. Las líneas aéreas a través de IATA manejan todo con codificaciones. Ya no describen, por ejemplo, en la guía aérea, por decir, el carguío tiene su codificación, cuánto cuesta el carguío. La manipulación, el combustible tiene su codificación de 3 letras genéricamente. Y aquí tenemos varios ejemplos dentro de las categorías primera especial, categoría primera, segunda y categoría tercera. Principales partes de un aeropuerto. Áreas generales de estacionamiento y servicios de carga. Áreas reservadas exclusivamente para el abastecimiento de aeronaves. Es decir, donde van tomando el combustible, el diesel oil, que es para las aeronaves, ¿no? Áreas para aeronaves civiles en los aeropuertos, mixtos civiles y militares. Zonas militares en los aeródromos mixtos civiles y militares. Zonas militares en los aeródromos mixtos civiles y militares. Áreas reservadas para las operaciones de carga y descarga de mercancías. Zonas internacionales, al igual que nosotros tenemos en el aeropuerto, ¿no? La zona internacional es bastante restringida para su ingreso. En cambio, las zonas nacionales sí es permisible porque están dentro del recorrido del interior de nuestro país. Áreas para el calentamiento de motores.
también debería existir áreas, pero nuestro aeropuerto no lo tiene. Las turbinas, decíamos, juegan un papel muy importante para el desplazamiento de la aeronave. Pues muchas veces ha habido accidentes que una colonia de pájaros estaban volando, se chocaron con el avión, las turbinas les hizo papilla, se llama, lograron las turbinas. Entonces ha tenido que aplicar la segunda libertad de aire. ¿A qué se refiere la segunda libertad de aire, jóvenes? Cadena Quispe. ¿No está en plataforma? Ya dice. Cadena Quispe. Otro azar. Con Dori Chávez. Sí, licenciado, estoy acá. A ver. Pues según tengo entendido, licenciado, la segunda libertad de aire, ¿verdad, licenciado? La segunda libertad, ¿no? ¿Ya has leído tan rápido? Sí. Tramposa, Bueno, te he visto desde aquí, te he visto rápido. bueno, La licenciado, segunda, sí, la segunda libertad de aire, como indica su compañera, es solamente para aterrizar en casos de emergencia de que tenga alguna falla la aeronave, nada más que por cuestiones técnicas. No se puede realizar otra operación ni de cargar o descargar mercancías o subir pasajeros o bajar pasajeros, solamente para cuestiones técnicas solamente es permisible. No se puede realizar ninguna otra operación. Entonces acá, cuando ocurre ese tipo de problemas, siempre vamos a tener que cumplir las libertades de aire, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Áreas para el calentamiento de motores, áreas de hangares donde se pueden custodiar las aeronaves, áreas de servicio de combustible, áreas de servicios comunes, facturación, aduanas, zonas comerciales, Perkins, representación de diferentes aerolíneas, alquiler de coches, reserva de hoteles. Entonces hay una zona donde podríamos llamar concretamente la atención al cliente. La atención al cliente. La terminal de carga es el encargado de favorecer el flujo de mercancías de entrada y salida en el aeropuerto. La terminal aérea. Se lo comieron, aérea. La terminal aérea de carga. Por ello está dotado de los mecanismos suficientes para llevarlo a cabo: zona de despacho aduanero, consolidación, descarga, carga, transbordo, entre otros. Son todas las operaciones que se pueden realizar en un aeropuerto. También tenemos la carga y estiva de mercancías. Es un proceso minucioso y aquí hay que tener en cuenta de una manera lo más exhaustiva posible las dimensiones y pesos de las mercancías a cargar para mantener equilibrado el centro de gravedad del tipo de aeronave. Entonces, para poder cargar no se puede colocar a un costado, izquierda, ni al derecho, siempre al medio. Al igual que en los camiones, siempre la carga tiene que ir al medio. Porque en una curva
En el caso de vía terrestre carretero, pues se puede inclinar y puede haber un accidente. Lo propio en las aeronaves también se tiene que colocar la carga al centro donde pueda equilibrar el peso. Para este proceso, las compañías aéreas disponen de unas hojas de carga y centrado. Es igual que el EIR de los contenedores, ¿no? Es una hoja donde debemos nosotros indicar dónde estamos acomodando la carga. En la parte central, o será al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces, para poder mantener el equilibrio durante el vuelo. Entonces, para eso tienen hojas de carga y centrado, donde se indican datos del peso del avión, el combustible, el peso máximo admisible al despegue, situación del centro de gravedad, la carga máxima que soportan las zonas de carga. También tienen su capacidad de resistencia para poder realizar cargas y poder transportar desde un punto de origen hasta un punto de destino. El coeficiente de estiva y está establecida por IATA. Es la base de aplicación de las tarifas aéreas entre el volumen y el peso de la mercancía y se define a partir de la siguiente forma. La PV es relación de peso y volumen. La L, longitud exterior. A, anchura exterior. El H, altura exterior dividido entre 6.000 centímetros cúbicos, ¿no? Es lo que se divide para poder calcular. Habíamos visto en la anterior diapositiva también. Vamos a hacer ejercicios mañana, cómo se calcula el flete. Pero para ello, antes de poder aplicar estas fórmulas, tenemos que conocer la estructura, por ejemplo, de la guía aérea, las partes de la guía aérea. Entonces, ahí vamos a ver de dónde se extrae las dimensiones, por ejemplo, de la carga para poder introducir a una aeronave. Entonces, es necesario saber si se va a pagar sobre el peso o sobre el volumen. ¿Hemos visto la anterior clase la guía aérea, sus partes, o no hemos visto? A ver, jóvenes. No, licenciado. Ya. Que también doy en el otro cuarto, va igual comercio y estoy un poquito más adelantado, entonces me confundo un poco. Reserva de espacio de carga. Es un factor importante en la explotación comercial del transporte aéreo. Se fundamenta en ofrecer precios más competitivos para el transporte a cambio de reservar con antelación dicho transporte. Actualmente, por medio del sistema Electronic Data Processing, EDP, las compañías aéreas pueden rentabilizar al máximo la capacidad de las aeronaves. Entonces tienen que ver mucho con el peso para poder despegar. No es nomás cargar y va a llevar cualquier cantidad. Hace muchísimos años atrás llegó la línea aérea Lufthansa, una línea aérea alemana de las mejores en cuanto al transporte internacional. Justamente me encontraba realizando una exportación y en aeropuerto, y el resultado es que la aeronave de 2 pisos, para entonces era una maravilla, ¿no? Las primeras aeronaves, 2 pisos. Empezó a colocarse en la pista, empezó a correr y ya no pudo elevarse. Ha tenido que continuar hasta el final de la pista. ¿Por qué? Porque no habían controlado el peso.
Era mucho peso para poder levantar y las turbinas poder levantar el vuelo. No pudo. Han tenido que volver nuevamente a descargar y poner su carga tope para poder levantar el vuelo. Entonces el peso tiene que ver mucho para poder realizar estas maniobras, ¿no? Eso puede ocurrir en un accidente o terminar en un accidente. Levantar el vuelo apenas y más allí por el peso se estrellaría, ¿no? Cuando ya se acabó la pista. Por eso es que cuando en el aeropuerto empiezan a salir las aeronaves, casi al 50% ya tiene que levantar vuelo. Y si no podía levantar vuelo, tiene que continuar hasta intentar una segunda vez. Entonces, si no puede levantar a casi del 50 hasta el 60 como tope por ciento de la pista, tiene que nomás, como llaman este término, tiene que cancelar el vuelo, el levante de vuelo. Entonces, nuevamente tendrán que verificar el peso porque algo está fallando. Cada avión tiene su propia capacidad de carga para levantar vuelo y poder desplazarse a grandes alturas. Tiene que ver mucho, por eso, el agente de carga, el que recepciona la carga. Tienen que tener mucho cuidado, quiero decir, de que no es considerar si en los documentos dice 10,000 kilos. Ah, ya, es 10,000. No, señor, tiene que pesar realmente la línea aérea. Tienen que pesarla nuevamente. Es por eso que se permite que la carga de exportación sea introducida a los almacenes de la línea aérea, no de la aduana, de la línea aérea, porque ellos son los que van a transportar y ellos son los responsables. Se le ha contado de este señor Barbas Choca que estaba llevando muebles en forma de muebles droga. Entonces han confiado de que eran muebles, pero lamentablemente era otro producto ilícito. Por lo que en Estados Unidos han tenido que proceder al decomiso de la aeronave en su integridad. Y eso perjudica bastante a la compañía aérea, porque ellos no son de propiedad del Estado, sino que también alquilan. Y tienen sus propios itinerarios para poder levantar vuelo como para poder aterrizar. El agente de carga, decíamos en el caso de BOA, es DHL. Ellos son los que tienen que volver a pensar realmente si es la misma cantidad. Pero en nuestra legislación del reglamento a la ley de aduanas nos dice claramente que puede haber una variación de peso hasta el 5%, no más. ¿Por qué el 5%? Porque no todas las balanzas a nivel internacional están calibradas por el mismo sistema. Hay muchas industrias de las balanzas, entonces pueden variar de una balanza a otra, de una industria a otra. Es por eso que nuestro reglamento de la ley tipifica hasta un 5% como tolerancia de diferencia en cuanto al peso. Puede variar el peso de origen, puede variar el peso del país tránsito, como también del país de destino. Puede variar porque son diferentes básculas o balanzas que se tiene para poder ver su peso. Entonces, hay variaciones. Por lo tanto, ese 5% es permisible, se puede, es aceptable. Pero más allá del 5% no es permisible. Su especialización en el transporte de diferentes tipos de mercancías y las características y requerimientos específicos del transporte combinado a la información de rutas le permiten seleccionar la forma de envío más favorable para su cliente. En el caso de distancias largas, pues vía aérea, ¿no? Ahí es donde participan los aviones o las empresas courier, que se llaman técnicamente como servicio expreso. Nosotros la conocemos como courier.
Ellos ya tienen reservado su espacio en cada aeronave para poder enviar pequeños envíos, envíos de urgencia. Decíamos que estas las clasifican, ¿no? En colores de sacas. En la saca roja o bolsas. Roja es para envíos urgentes. La saca de color azul es para el sector diplomático y la saca de color verde es correspondencia. Ahora, muchos pueden mandar como si fuese correspondencia, pequeños envíos. Existen planos. En un CD, por ejemplo, entra todo un plano de una construcción. Entonces, ahí se estaría vulnerando los valores, ¿no? Mandar en un CD, todos pensarían que es de música. Por eso la aduana tiene la potestad y la tuición de poder abrir esos CDs para poder ver. Todo un proyecto de construcción se puede meter en un CD. Se puede. Entonces, si eso tiene costo, tiene valor, la aduana tiene que valorizar. Por eso los correos a nivel internacional que están administradas por la UPU, Unión Postal, Unión Postal Universal, UPU. Ellos también tienen la facultad de verificar este tipo de envíos, especialmente en CDs, porque pueden tener grandes valores estos proyectos que mandan en CDs. Eso se lo imprimen normal en el país de destino y bueno, la aduana pierde tributos aduaneros, ¿no? Le permiten seleccionar la forma de envío más favorable para su cliente, responsabilizándose de la reserva de la carga, seguimiento y control de la misma hasta su lugar de destino, asesorando permanentemente, preparando y concluyendo el contrato de transporte aéreo. La guía aérea también se considera como un contrato. Las agencias de carga aérea se clasifican en agencia IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Están compuestas por agentes de carga IATA para actuar en nombre de las líneas aéreas, pudiendo permitir conocimientos aéreos, cobrarlos y prestar otros servicios. Agentes generales son personas físicas o entidades jurídicas que actúan en forma comercial representando una compañía aérea en una zona geográfica determinada. Los agentes generales pueden representar a varias líneas aéreas. Para ser agencia IATA tienen que tener su codificación. Por eso mañana vamos a ver la guía aérea, en qué lugares donde está su codificación del agente IATA y el agente general. Agencia no IATA. Prestan servicios análogos a las agencias IATA especializadas en la consolidación de mercancías de diversos clientes. Entonces, la agencia que no corresponde a IATA, igual presta servicios análogos para poder consolidar la carga. Consolidar, ¿qué quiere decir? De varios dueños se conjunciona en un solo dispositivo, puede ser un contenedor de 10 pies de varios, y cuando llega al país de destino se desconsolida. Es lo que ocurre generalmente con los contenedores de Iquique. No siempre todos los importadores compran 200, 500 cajas de cartón, sino pueden comprar 5 cajas, uno, el otro 20, el otro 80, el otro 1. Entonces, todas esas cargas, diferentes cantidades, se consolidan en un contenedor, es decir, se agrupan en un contenedor de varios dueños. A eso se llama consolidación de carga. Entonces, se transporta hasta acá, hasta entregar a la aduana, y luego se desconsolida
nuevamente se entrega el documento de transporte hijo a cada uno de nosotros, al otro 80, al otro 30, al otro 1, al otro 5 cajas. Y toda esa sumatoria hace un contenedor completo. Entonces eso se llama desconsolidar. Y estas agencias no IATA tienen esa función. Prestan servicios análogos a las agencias IATA especializadas en la consolidación de mercancías de diversos clientes, ¿no? De diversos importadores. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Esto que estoy subrayando, estoy poniendo con negrilla, son equipos móviles utilizados para el transporte de carga. Son equipos móviles que también técnicamente se conocen como medios de manutención. Todo esto. ¿No hay preguntas, dudas? ¿Algún término? Bien, jóvenes, quedamos acá entonces. Nos veríamos mañana. Gracias por su atención y muy buenas tardes. Hasta luego, Hasta Lee. luego.